Hola compañeros y maestro, el día de hoy para presentarles la actividad del caso de estudio lo enfocaremos en el proyecto de análisis de vibraciones en los engranes de un compresor de tornillo. Para hacer presentación de este tema, el equipo está conformado por un servidor, Romero Álvarez Juan Antonio, Tolentino Mesa Eduardo, Sánchez Pulido Iván de Jesús, Sánchez Huesca Kiara Judith, Gómez Pérez Mauricio. Para empezar, veremos primero la importancia de la técnica. El análisis de vibraciones es de vital importancia para el correcto funcionamiento del equipo en cuestión, ya que gracias a este análisis nosotros podemos tener con certeza que no vamos a presentar vibraciones altas que dañen a nuestros equipos. La presentación de vibraciones en zonas donde no está diseñado puede causar graves daños en la maquinaria. La instrumentación moderna, aunada al conocimiento de operación de los equipos y al conocimiento de los principios básicos de análisis de vibración, son las herramientas que vamos a utilizar para resolver problemas industriales. Es importante considerar que los siguientes aspectos al hacer análisis de vibraciones. Primero, la vibración existente en la maquinaria, es decir, conocer la amplitud y la frecuencia. Segundo, conocer los límites permisibles con el uso de las normas, las velocidades de giro de la maquinaria y los componentes que la conforman. Bien, el siguiente tema es la metodología de la medición. Que para este análisis de vibraciones específico, la metodología es la siguiente. Primero tenemos que verificar el estado de la base del conjunto para asegurarnos de que ésta esté de manera, digamos, firme y que no presente vibraciones. Ya que si la base presenta vibraciones, dichas vibraciones se mezclan con la vibración que pueda presentar la máquina, haciendo que el análisis tenga que tender a otras metodologías. Luego tenemos que identificar con la yema de los dedos posibles solturas que puedan existir entre los acoples o las uniones que hay entre ciertas partes de la misma maquinaria. Luego tenemos que caminar alrededor de la circundancia de la maquinaria justamente para identificar vibraciones que puedan presentarse en el suelo. Es decir, como la máquina está empotrada al suelo, la vibración se transmite a este. Por lo tanto, podemos identificar mediante nuestros sentidos, o sea, es decir, pararnos cerca de la maquinaria, las zonas donde se presenta una mayor vibración y enfocarnos a ellas. Luego tenemos que comprobar con el encargado de mantenimiento si esta máquina justamente ha tenido alguna modificación en el plan de mantenimiento o demás para poder completar un análisis. Finalmente tenemos que utilizar un analizador o un colector de datos para detectar el problema. Aunado al colector, justamente se tienen que analizar las direcciones, ya que la vibración se presenta tridimensionalmente, es decir, tenemos tres direcciones en las cuales medir vibración. Estas son horizontal, vertical y axial. En este caso específico nos vamos a enfocar en una vibración de tipo axial, y para la determinación y debido a la naturaleza del problema, vamos a determinar el método a usar, que va a ser la demodulación. Antes de iniciar la demodulación se requiere tomar espectros de alta frecuencia, ya que es un requerimiento justamente de este tipo de análisis, para poder determinar si en este espectro se observa la excitación de vibraciones en la zona de altas frecuencias justamente. Y justamente, bueno, válgase la redundancia, justamente este tipo de análisis nos va a indicar si estas vibraciones son debidas a impactos o contactos metal con metal entre dos piezas, como el caso de dientes dañados, que es justamente lo que nos vamos a enfocar en este caso. Es algo que se va a ver en la figura siguiente, justamente en un espectro de una frecuencia máxima de 300.000 ciclos por minuto. Es esta imagen la que nos dice más o menos la severidad de la vibración. Vemos que no tiene una gran severidad si analizamos los picos de cada velocidad de vibración en frecuencias distintas, pero cuando analizamos todo el pasto, por llamarlo de alguna manera, que es como vibración residual que existe, encontramos que la sumatoria de este pasto va a tener una energía que va a ser bastante considerable en el análisis de la vibración. Bueno, para poder determinar cuál elemento dentro del compresor está generando la energía existente arriba de los 30.000 ciclos por minuto, será necesario utilizar la técnica de modulación. Esta técnica consiste en obtener a partir de la vibración original una nueva señal que contenga únicamente la señal modulada. En esta nueva señal también se conoce como envolventes de la señal original, y el espectro que vamos a conseguir se le llama espectro de demodulación.
Este espectro será sometido a un filtro de paso alto de 500 Hz para obtener la frecuencia modulante de todas las energías existentes por encima de este filtro. Posteriormente, para finalizar, necesitamos aplicar las siguientes técnicas al análisis con lo obtenido del colector de datos, que será la demodulación, el análisis de fase, que permite determinar dónde se produce la vibración del eje en relación con el eje o alguna otra referencia, el análisis de tiempo real, que es pues cuando la máquina está trabajando, el análisis de forma de onda, que es el proceso de estudiar los datos de formas de ondas para buscar pautas que puedan indicar alguna condición de defecto en nuestra máquina, y el análisis transitorio, que es utilizado cuando se requiere conocer la variación de amplitudes de vibración durante un proceso en específico que realice la maquinaria o durante los cambios de sus parámetros de operación, además del origen de esta. En el caso de los compresores, se utiliza cuando no se pueden colocar en condiciones estables debido a parámetros de proceso. Bueno, en la figura 4.2 que se mostrará en la diapositiva siguiente, se muestra el espectro demodulado tomando en la misma dirección axial utilizado en filtro de paso alto de 500 Hz, con una frecuencia mínima de 0 ciclos por minuto y una frecuencia máxima de 5000 ciclos por minuto. Se tomó solamente hasta 5000 porque en este rango se encuentran las diferentes o las posibles causas de impacto generados, como son la frecuencia de giro del motor, la frecuencia de giro del lóbulo de alta velocidad, la frecuencia de giro del lóbulo de baja velocidad y la frecuencia de encuentro de dientes. Y aquí está en la imagen mostrado lo que expliqué anteriormente. Okay. Continuando con el tema y entrando al diagnóstico, tenemos que una de las fallas potenciales en engranajes o engranes es cuando se dañan dos dientes, uno en cada engrane. Al momento en que ambos dientes se encuentran, se generarán impactos que excitarán la frecuencia natural de los engranes y de todo el sistema de ensamblaje de los mismos. Como nota de esto, tenemos que solamente en el caso de tener un par de engranes con el mismo número de dientes, estos impactos generados por el encuentro de estos dos dientes dañados se repetirán en cada vuelta de los engranes. Sin embargo, en el caso de engranes con diferente número de dientes, se tendrá que calcular la frecuencia con la cual se encontrarán los dientes con problemas. Y para hacer esto tenemos la siguiente fórmula, la cual está expresada como sigue. F subíndice HT es igual al producto de GMF y N subíndice A dividido por el producto de N subíndice P y NC, en donde FHT es igual a la frecuencia de encuentro de dientes con daño, GMF es la frecuencia de engranaje, que esto a su vez es igual al número de dientes por las revoluciones por minuto de cada giro. N subíndice A es el número de fases de ensamblaje, N subíndice P el número de dientes del piñón y por último N subíndice C es el número de dientes de la corona. De lo anterior tenemos que para el engrane de entrada, con un número de 42 dientes, desglosando este número tenemos lo siguiente, 1 por 2 por 3 por 7. Mientras que para el engrane de salida tenemos 45 dientes es igual a 1 por 3 por 3 por 5. Del desglose anterior, el número común entre ambos, aparte del 1, como lo observamos aquí en la parte superior, es el 3, por lo que en caso de existir un daño en un diente del piñón, marcará la corona más profundamente cada 3 dientes, y de esta manera la vida del par de engranes será de 1/3 de su vida nominal. Por lo tanto, N subíndice A es igual a 3, en donde N subíndice A recordemos que es el número de fases de ensamblaje. Por otra parte, la frecuencia de giro del motor, que es la misma del engrane de entrada, es de 1790 ciclos por minuto, por la que la frecuencia de engranaje de este par de engranes es igual a GMF igual a 1790 por el número de dientes 42 y tenemos como resultado 75.180 ciclos por minuto. Sustituyendo los valores anteriores en la fórmula de la frecuencia, tenemos que FHT es igual al producto de 75.180 por el número común 3 dividido por el número de dientes 42 y 45. Esto nos da un resultado de 119.33 ciclos por minuto. Esto es en caso de que existiese un diente dañado en cada engrane.
Dado lo anterior, se producirían impactos a una frecuencia de 119.33 ciclos por minuto al entrar en contacto ambos dientes. Para concluir esta investigación, como se puede observar en el espectro, la frecuencia de encuentro de dientes es de 119.2 ciclos por minuto, que aparece con múltiples armónicos, lo que nos indica que existe una alta probabilidad de encontrar dientes dañados tanto en el engrane de entrada como en el engrane que se encuentra conectado a la flecha del lóbulo de alta. La existencia de múltiples armónicos demulados de esta frecuencia se pueden interpretar como que la severidad del problema es alta, por lo que la recomendación apropiada para este caso es revisar lo más pronto posible esta unidad para efectuar una reparación, como puede ser el cambio de engranes. Las acciones correctivas de posibles fallos: sería importante recalcar que para la toma de decisión al momento de querer corregir un problema hablando de vibraciones es necesario entender la naturaleza del problema, ya que se pueden tomar distintas medidas según se establecen las tolerancias en las normas, aunque en este caso la vibración es insostenible, y dado que el análisis y diagnóstico arroja un error natural de tipo desgaste, acompañado de un posible quiebre de dientes, se recomienda cambiar los engranes lo más pronto posible. Otra posible solución es el relleno de engranes, es decir, reparar las fisuras o grietas por medio de relleno de material o con el uso de manufactura aditiva, tal como es el Direct Energy Deposition, aunque no se recomienda, ya que la precisión en esta clase de compresores es máxima y quizá puede existir una recaída en los dientes de ambos engranes, o incluso de presente un desbalance, el cual puede agravarse con el paso del tiempo. Agradecemos su atención.